abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. También saludo a los hermanos que están en casa a través de esta transmisión, los que están viendo en directo y también van a ver en diferido. Dios les bendiga grandemente. Hechos capítulo 17 y el verso 6 dice la palabra del Señor: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han llegado a Calima. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Quiero titular esta enseñanza: no nos busquen en la cárcel. Dígale que está a su lado: no nos busquen en la cárcel. El apóstol Pablo estaba trabajando fuertemente el evangelismo y sobre todo las misiones. Él venía teniendo algunas experiencias misioneras y en el camino iba reclutando algunos líderes que posteriormente fueron compañeros y gran apoyo de él en el ministerio. Y pasó algo muy particular dentro de todas las cosas que ellos vivieron como líderes, como predicadores, pero en particular esa escena fue bastante conmovedora, ya que ellos llegaron a Filipo y estando ahí en Filipos, era una ciudad un poco movida, era casi una metrópoli, había mucho movimiento, mucho comercio, había una cantidad de comerciantes ahí en la zona, y había una mujer llamada Lidia. Esa mujer, ella era vendedora también de púrpura, y ella, dice la Biblia que cuando empezó a escuchar a Pablo, dice la palabra del Señor que el Señor le abrió el corazón para que escuchara y para que entendiera la palabra. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que abra nuestro corazón para que esta palabra corra y sea glorificada. Y que en esta noche también todo espíritu de incredulidad se aleje de este lugar y que hayan cielos abiertos aquí. ¿Cuántos lo creen? Hay poder en el nombre de Jesús. Esta mujer Lidia entendió, abrió su corazón, se entregó al Señor, y Pablo siguió con la racha, evangelizando, compartiendo la palabra del Señor. Y dice la Biblia que al encuentro le salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Imagínense ustedes, esa mujer era seguramente un atractivo de esa ciudad. La gente le consultaba, las personas que tenían problemas, querían saber su futuro, siempre iban a consultar. Pero esta mujer no era independiente, a ella la sufructuaban de alguna manera unos hombres y era prácticamente la fuente de su ganancia. Las personas venían y tenían que pagar seguramente un dinero para luego entonces entrar a una sección para que esta mujer le adivinara el futuro. Pero dice la Biblia que Pablo y Silas iban por allí caminando, y cuando ese espíritu de adivinación que estaba en esa mujer vio a esos hombres, esa mujer empezó a seguirlos y empezó a gritarles que eran siervos del Señor. Hermanos, porque cuando hay unción, cuando hay presencia de Dios, los demonios se molestan. Algunos no me escucharon en esta noche. Cuando hay unción y bendición, los demonios se molestan. Por eso no se le haga extraño que últimamente, amén, si usted se está metiendo en el Señor y tiene problemas y de pronto alguien ha venido inquietándolo, molestándolo, es porque Dios está agradando de usted y hay unción sobre su vida y el enemigo quiere desestabilizarlo, pero no vaya usted a retroceder, al contrario, amén, acérquese más al Señor. La Biblia dice que el que quiere ser piadoso recibirá persecución, pero esto es simplemente temporal, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Y siguió esa mujer a Pablo y a Silas,
Y llegó un momento que Pablo se sintió tan fastidiado de ese demonio. Y en ese momento dice la Biblia que Pablo miró a ese espíritu y le dijo: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella hora dice la Biblia que ese espíritu de adivinación salió de esa mujer. Y dice la Biblia que entonces vinieron las personas, o sea, los propietarios, los que estaban sacando provecho de ese espíritu de adivinación. Y dice la Biblia que se fue la esperanza del lucro, es decir, la fuente de ganancia de esas personas. Y ellos se sintieron tan incómodos, tan llenos de rabia, que entonces lo acusaron ante los magistrados. Y dice la Biblia que los azotaron, los golpearon y luego los llevaron a la cárcel. Y cuando los llevan a la cárcel, no los llevaron a una celda normal. Dice la Biblia que los metieron en la celda de más adentro, es decir, casi que en una de las celdas donde las personas más peligrosas, las personas que merecían un castigo ejemplar, allá las metían. Y ellos estando allá, estimados hermanos, ellos de pronto pensaron, porque fueron humanos como nosotros, tuvieron las mismas emociones que nosotros, pero quizás el sentir cosas no determina nuestro destino, porque hay cosas, hermanos, que nos llegan a todos. A muchos de nosotros nos va a llegar incredulidad, vamos a ser víctimas de injusticia, vamos a tener amenazas, alguien nos va a defraudar, seguramente alguien nos va a traicionar, vamos a ser víctimas por causa de la palabra, vamos a tener una cantidad de problemas personales, económicos, de familia. Muchas, dice la Biblia, son las aflicciones del justo, es decir, serán inevitables. Nadie puede decir que el ser cristiano ya simplemente es tenerlo todo enfrente y que no va a tener o va a estar blindado frente a todas las amenazas. No, el cristiano va a tener todas aquellas luchas y problemas. Lo importante es la actitud que usted demuestre frente a cualquier obstáculo o amenaza que venga en contra de su vida. Por eso esta noche yo siento, amén, que se van a abrir las cárceles, las prisiones de oscuridad, que quizás alguien haya caído en esta noche, amén, porque saben una cosa, hermano, yo le voy a decir cuál es el verdadero, amén, cuál es el verdadero enemigo y qué utiliza el enemigo, amén, para frenar tu vida y para frenar la obra de Dios. ¿Sabe cuál es el verdadero enemigo de nosotros? No es el pastor, no es tu hermano, no es tu papá, no es tu mamá, no es el vecino, no es alguien que quizás abusó de ti o te trató mal. No, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, amén, amén, espíritus malos que usan a las personas, amén, para quizás dañar nuestra vida, para frenar, amén, nuestro transitar en el Señor. Por eso en esta noche usted va a abrir sus ojos espirituales y se va a dar cuenta, amén, que su lucha es espiritual, que su lucha no es con carne y sangre, amén, que en esta noche hay alguien que tiene el poder y la autoridad y se le va a entregar a usted para que pueda vencer. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén. Y el arma que utiliza nuestro enemigo es el pecado, porque el pecado esclaviza, el pecado somete, el pecado te hace errar, el pecado te desestabiliza. Esas dos cosas, amén, esas dos amenazas son las que usted y yo tenemos que tener siempre claro. Por eso, cuando estos hombres estaban ahí en esa prisión, amén, seguramente muy pequeña, estaban rodeados quizás de roedores, de humedad, no había luz, oscuridad. Ellos estaban prácticamente, amén, maltratados, los habían torturado, amén, habían abusado de ellos, tenían hambre, tenían quizás frío, estaban en una situación paupérrima, vil, miserable, amén, que ante los ojos del mundo quizás muchas personas dirían
decían, pobrecitos, mire, eso les pasa por estar predicando la palabra de Dios. Pero cuando uno conoce al Señor, cuando uno tiene una confianza en el Señor, amén, uno no es digno de lástima, no, al contrario, uno es digno, amén, aleluya, de gozarse en el Señor, porque a través de muchas pruebas y tribulaciones es necesario entrar al reino del Señor, amén. Y qué bueno ser digno, ser tenido digno por causa de la palabra en medio de la persecución, amén. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de Pablo y de Silas? No es como la que seguramente usted tiene en esta noche, que de pronto tiene un problema que ante los ojos, amén, usted de pronto humanamente lo ve difícil. Y usted dice, hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe, mire lo que me está pasando con mis hijos. Usted no sabe, mi economía, mi hogar se va a acabar. Mire, hermano, usted no sabe lo que yo siento. Claro, hermana y hermano, hay momentos difíciles. Muchos hemos vivido momentos difíciles de la vida. Pero esta noche, amén, yo siento que Dios te va a mostrar algo más grande que tu problema. Dios, amén, amén, te va a sacar de esa cárcel en la cual has caído. Porque a veces, hermano, cuando uno no entiende el llamamiento que tiene, cuando uno no se identifica quién es en el Señor, amén, usted a veces se iguala, amén, y usted se ve en desventaja frente al mundo, y usted a veces no entiende el por qué está aquí en la iglesia. Usted no entiende las promesas de Dios. Usted no entiende, amén, los poderes del siglo venidero. Usted no entiende qué representa usted aquí en este reino. Usted piensa que es un ciudadano más, pero hermano, nuestro reino no es de este mundo, amén. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Usted y yo somos hijos del más grande, del Rey de Reyes y Señor de señores, amén. Pablo y Silas humanamente tenían motivos para quejarse, para decir, mire, esto me pasa por ser cristiano, esto me pasa por estar predicando, esto nos pasa por ser tan ilusos, esto nos pasa porque Dios no está con nosotros. Tantas cosas ellos podían haber pensado, pero ellos se llenaron de valor y ellos entonces tomaron la verdadera actitud. Y la verdadera actitud, hermanos, es alabar al Señor. Parece ser que no me escucharon. La verdadera actitud es alabar al Señor. La verdadera actitud es darle gloria a Dios en medio de la crisis, amén, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio del problema. Hermano, usted tiene que darle gracias a Dios y alabar al Señor en esta noche. Hermano, yo no sé si usted está escuchando esta palabra, hermano. Hay que darle gracias a Dios, hermana Belén. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno empieza a darle gracias a Dios en medio del problema, amén, cuando uno empieza a alabar al Señor en medio de la dificultad, amén, eso mueve el corazón de Dios, amén, eso sacude la voluntad del Señor, y el Señor se muestra con poder, y Él mira, amén, a sus hijos que en medio del dolor y la tristeza están siendo fieles, y Él dice en su palabra, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios libera, Dios restaura, Dios pelea por nosotros. Dios pelea. Dios pelea, Dios pelea, Dios pelea. Amén, amén. Y dice la Biblia que Pablo y Silas empezaron a alabar al Señor. Yo me imagino los coros que empezaron a cantar esos muchachos. Amén, amén, amén. Pablo y Silas, yo me imagino empezaron a decir, aleluya, aquí está el Espíritu del Señor. Amén. Empezaron a cantar, soy feliz, Cristo me salvó. Empezaron a gritar y a decir, no hay nada, estas cadenas físicas no van a detener nuestra alabanza, porque el diablo que te quitó quizás economía, el diablo te quitó tus hijos, el diablo te ha quitado algo humanamente, pero hay algo que el diablo no te puede quitar, y es tu alabanza, es tu salvación. El diablo no te la puede quitar. Amén. No te puede quitar tu salvación. Por eso, aleluya.
Oh, yo siento una unción muy poderosa aquí. Algo va a pasar. Oh, aleluya. Se van a abrir cárceles. Se van a abrir cárceles. Se van a abrir prisiones de oscuridad. Yo siento que alguien ha caído en opresión. Amén, estás triste, mantienes deprimida, mantienes agobiada. Amén, amén, se te ha ido el gozo, se te ha ido la alegría, se te ha ido el deseo de vivir, se te ha ido porque has caído en una prisión. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Quiero decirle que aquí en esta noche hay alguien que venció el pecado y venció la muerte y venció el sepulcro, y es el que tiene el poder para abrir las cárceles. Hermano Javier, yo siento aquí gente atada. Yo siento aquí gente en prisión. Pero sabe, hermano, esta tarde que estaba orando al Señor por este programa, el Señor me habló a mi corazón y me dijo: Pastor José Luis, así me habló el Señor. Me dijo: Pastor José Luis, amén, yo te he enviado a Calima en esta noche, amén, para que le des la palabra de liberación. Y en esta noche usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén, no se haga extraño que en esta noche se manifieste un espíritu, pero no importa aquí en esta noche. Si se manifiesta un demonio, le vamos a dar la orden que se vaya lejos de aquí. Amén, amén. Aquí en esta noche se va a ir todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, todo espíritu de suicidio. Se va a ir esta noche. Oh, hermano, oh, aleluya. Músicos, algo va a pasar aquí en Calima. Y arriba, Sataría. Arriba, Sataría. Arriba, Sataría. Las cárceles se van a abrir. Se van a abrir. Pecado en el griego es amartía. Amartía, que significa error, significa errar en el blanco. Pecado es esclavitud, transgresión. Pecado es desorden. Y hermano, mire, la lucha de los siglos, quiero que esto le quede claro. La lucha de los siglos, el Señor la peleó y la ganó. ¿Y sabe cuál era el problema de nosotros? El pecado. Usted y yo no podíamos con el pecado. El pecado nos metió en cárceles. El pecado nos dominaba. Y todavía el pecado quiere dominarnos. Por eso cada vez que usted y yo estemos frente a una tentación o frente a una trampa, es el pecado que quiere volvernos a esclavizar. Amén. Eso que tú estás viviendo en este momento, eso que ves atractivo y que de pronto nadie sabe, es una cárcel que se está abriendo. Es una puerta que se está abriendo para que tú entres y después te conviertas en un esclavo. Hermano, precisamente si hay algo que tenemos que darle gracias a Dios, es por eso, porque el pecado, amén, ya no se enseñorea de nosotros. El Señor fue a libertarnos del pecado, hermano. Repito nuevamente, el Señor vino a libertarnos del pecado. Amén. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida en
en Cristo Jesús nos libertó del pecado, de la ley y de la muerte, por cuanto era imposible por la ley, porque éramos débiles por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en esta noche aquí está la ley del Espíritu de Dios. Esta noche aquí está el poder del Espíritu Santo, que va a abrir prisiones de oscuridad. Amén. Prisiones. ¿En qué prisión estás cayendo? ¿Qué prisión el enemigo está usando? ¿Saben que Pablo y Silas, cuando ellos entendieron que el enemigo quería esclavizarlos físicamente, ellos también interpretaron que cuando alguien está en la cárcel no puede quedarse callado? Si usted de pronto le ha fallado al Señor, si usted ha caído en una condición de esclavo nuevamente, amén, amén, todavía el Señor está aquí y es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. En esta noche aquí está el Señor como un abogado, y yo siento la gracia, yo siento la misericordia del Señor, que en esta noche va a perdonar pecados, va a liberar a alguien. Si usted, no importa dónde hayas caído, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para sentarlo con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Amén. No hay cadena que se pueda resistir esta noche a la potencia del Espíritu Santo y del nombre de Jesús. Pastor Javier, esta noche nada se va a resistir a la autoridad del nombre de Jesús. Santo Dios, es el mismo ayer, hoy, para siempre. Gloria Se abren las cárceles, se abren. Se están abriendo. Se están rompiendo cadenas. Eso es, se están rompiendo. Se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Amén. Eso es. Suéltate. No te quedes callado. Eso es.
Amén, dile al enemigo: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Para dar vista a los ciegos. Amén. Amén. Para vendar a los corazones. Amén. Los corazones quebrantados. Abrir las cárceles a los presos. Ahora mismo sal de esa cárcel. Sal ahora en el nombre de Jesús. Toda tristeza, toda depresión, toda amargura, sale. Que no te busquen ahora en la cárcel. Ya no te van a buscar en la cárcel. Ahora te van a buscar aquí, en el templo. Con el permiso del ministro, yo quiero invitarles a todos aquí adelante un momento, porque les voy a decir una palabra de parte de Dios en esta noche. Ayúdenme a recoger estas sillas, por favor, y vengan todos aquí. Y no se arrodillen, por favor, para que haya espacio. No se arrodille, venga, hermano, venga. Venga, quédese aquí de pie, por favor, aquí. Y Mahandarisa Caria. Ya no te van a buscar en la cárcel. Ya no te van a buscar en la cárcel. Amén, amén, amén. Venga, venga, no se quede atrás. Venga, venga, venga. Esos muchachos, venga en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Envío esta palabra para los jóvenes que están atrás. En el nombre de Jesús, vengan. Y en este momento queda atado todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera destruir, perturbar la mente de los hermanos en esta noche. Quedan atados ahora mismo. Amén, cancelados ahora mismo. Amén, porque este momento el Espíritu de Dios